Bien, entonces en esta semana vamos a ver un temita particular que tiene que ver sobre cómo las ciencias en general, ciencias sociales y ciencias humanas, ayudan a la acción moral y por tanto arrojan luces a la ciencia de la ética, ¿no? Recuerden que en este curso la ética es la ciencia que estudia los hechos morales. Por oposición, los hechos morales pues tienen sus hechos inmorales, ¿no? Recuerden. Entonces, cómo las ciencias naturales y las ciencias sociales en general iluminan o ayudan a orientar la acción moral y por tanto también iluminan la ciencia de la ética. Eso es lo que vamos a tratar de ver ahorita, con algunos ejemplos especialmente. Bueno, una de las primeras consideraciones que aquí hacemos es que la antropología, especialmente esas etnografías que se hicieron durante el proceso colonizador, por ejemplo de España, de los españoles y portugueses, por ejemplo en América, tiene que ver con que los primeros contactos de los doctrineros con nuestros indígenas fue precisamente que empezaban a encontrar similitudes que eran absolutamente incuestionables. Se encontraba que estos seres, estas criaturas que habitaban estos lugares de América, pues eran realmente personas con facultades racionales, con facultades sensitivas, con capacidad de planeación, con capacidades de organizarse en gobiernos, de darse monarcas o de darse jefes tribales, con capacidad de construir infraestructura. Es decir, se dieron cuenta de que eran otras civilizaciones y que de ninguna manera puedan considerarse en principio inferiores en facultades a muchos de los pueblos europeos. Es más, cuando entran, por ejemplo, a México, a lo que hoy puede ser la capital de México, lo que encuentran allí es que efectivamente los mexicas era una civilización más compleja, con unas formaciones urbanas más complejas que incluso las que habían en Europa. Eran ciudades enormes, ¿no? Especialmente el centro de poder de los mexicas era una ciudad importantísima, y apenas comparable o quizás comparable con Pekín, por ejemplo, en su momento, ¿no? Incluso podría ser más grande en población que Pekín en ese momento, ¿no? Que también fue siempre una ciudad milenaria muy grande, ¿no? Que estuvo siempre por encima de Londres, por ejemplo, por encima de París, etcétera, etcétera. En todo caso, no eran pequeñas ciudades aldeitas o cosas por el estilo, sino que eran complejos urbanos importantes. Incluso parece ser que con el Imperio Mexica ya había división de la tierra con propiedad registrada. Parece ser que estos pueblos indígenas ya habían organizado la propiedad a través de un catastro. Es decir, ya demostraba que era un pueblo complejo con relaciones de propiedad, no solamente posesiones colectivas, sino podría haber propiedades individuales. Lo que no sucede con los incas, por supuesto, donde no hay rasgos de propiedad privada en estricto de la tierra, es muy difícil verla, lo que se conoce como comunismo incaico, ¿no? Allí lo que había era una especie de redistribución de la propiedad o de la posesión de la tierra y el beneficio mutuo a través de grandes graneros del producto agrícola que se generaba en las famosas terrazas agrícolas de lo que hoy conocemos como el Valle Sagrado. Entonces, el Valle Sagrado que está ubicado entre Cusco y Ollantaytambo, ¿no? Para los que hayan ido a esos lugares arqueológicos a visitar. Exacto. Entonces, esos lugares lo que nos están mostrando es que, claro, había civilizaciones, había personas con facultades muy similares, absolutamente incuestionables a la de cualquier europeo, etc. Entonces había que aceptar de que ellos tenían alma y que en principio podrían tener derechos desde la perspectiva de un europeo típico. El asunto fue tal que, ese choque civilizatorio fue tal que no solamente las coronas portuguesa y española, sino que también la Iglesia Católica tuvieron que sentarse a discutir qué hacer con estas poblaciones indígenas. Es decir, cómo considerarlas de igual a igual, etc. Bueno, la discusión se presentó a principios del siglo XVI y al final pues, se resolvió pues, por considerarlos como objeto de cristianización. Se consideraban seres humanos, hijos de Dios, los cuales debían ser salvados pues, por la luz divina o por la luz de la Biblia católica o cosas similares,
y se desplegaron pues decenas de, de órdenes religiosas, doctrineras, que llegaron a estos lugares a evangelizar. Pero efectivamente se les reconoció alma, etcétera, etcétera. Sin embargo, en esa relación, pues siempre hubo una mirada inferiorizadora del indio, ¿no? El indio era una especie de criatura todavía precaria que necesitaba ser cristianizada. Los españoles y los portugueses en esto no fueron en extremos racistas o blanquistas, como si lo fueron, por ejemplo, los protestantes ingleses que llegaron a Norteamérica, que literalmente hicieron trabajo de tierra arrasada, o sea, no se mezclaron con la población indígena, sino que la destruyeron. Aquí los portugueses y españoles sí hicieron un mestizaje profundo con las poblaciones indígenas. Como podemos notar, aquí nosotros somos eso, producto de un mestizaje, poblaciones indígenas y poblaciones blancas, españolas y portuguesas fueron dando lugar pues, a este mestizaje complejo que es, y luego poblaciones negras, ¿no? Que es Latinoamérica, ¿no? Con el caso de Norteamérica no fue así. De todas maneras, esas etnias inferiorizadas, esos pueblos que eran vistos como inferiores, poco a poco se fueron cuestionando, ¿no? Poco a poco se fueron dando cuenta de que no pueden ser tratados como criaturas sin alma, que efectivamente la fuerza de los hechos daban a entender de que eran pueblos que tenían los mismos derechos en principio, las mismas facultades o derechos que tenían los pueblos europeos. Y el proceso de mestización, a pesar de generar jerarquizaciones de piel, recordemos que los españoles hacían varias clasificaciones según el tipo de color de piel, ¿no? No solamente era el sambo, el mestizo, el criollo, etcétera, sino que tenían muchas más clasificaciones complejísimas. Cuando vayan a Madrid en algún momento a un museo, el Museo América, allá se van a dar cuenta de las decenas de clasificaciones que había de nosotros mismos, ¿no? Ya ustedes pueden viajar con pasaporte solamente a España, no es como antes cuando uno tenía que viajar y era una pesadilla. Había que sacar visa y demás, ¿no? Ahora ustedes pueden viajar tranquilamente. Pero bueno, si algún día van, ahí se van a dar cuenta pues de cómo se hacían estas clasificaciones. Bueno, el tema es que poco a poco se dan cuenta, sobre todo gracias a las observaciones, miradas de teólogos, de filósofos y de algo que podemos llamar primeros etnógrafos o algo que podemos llamar preantropólogos o más o menos personas con intuiciones respecto a la comprensión del humano en general y sus diferencias, pues poco a poco se fueron dando cuenta de que estos no eran pueblos inferiores, sino que eran pueblos que tenían facultades más o menos similares, ¿no? O pueblos que en pleno derecho eran iguales a otros pueblos. ¿Bien? Así de sencillo. Entonces la ciencia antropológica, esto es un caso particular, y no solo la ciencia antropológica, otras también fueron ayudando a arrojar luces cada vez más sobre la importancia de comprender estas civilizaciones de América, sobre la importancia de aceptar de que éramos iguales, y los registros o las evidencias que daba la arqueología o que daban las traducciones de su lengua, poco a poco iban demostrando de que no eran ningunos pueblos incivilizados o pueblos salvajes, etcétera, etcétera. Entonces esto es un buen ejemplo para que ustedes vean cómo una ciencia empieza poco a poco a arrojar luces sobre pues, esta relación oscura que había con estos pueblos indígenas. Y hoy mismo, incluso, gracias en general a las ciencias sociales, que han entrado en procesos de descolonización, se llama así, procesos de descolonización epistémica, en el sentido de que los pueblos indígenas también son capaces de hacer al menos discursos procientíficos o discursos protocientíficos. Poco a poco se ha demostrado pues, que son pueblos con una capacidad para nada despreciable, incluso a la hora de hacer ciencia, ¿no? Entonces se reivindica la ciencia, se llaman etnociencias. Desde los años 50, 60 hay una explosión de investigaciones para reconocer la capacidad científica de los indígenas, se llama así, repito, etnociencias en distintos órdenes. Etnoastronomía, los pueblos indígenas tenían ciencia astronómica muy primaria, por supuesto, pero se llama etnoastronomía, etnoagronomía, es decir, ciertos saberes científicos de la agronomía, se le llama así, etnobotánica, etcétera, etcétera. ¿No? Actualmente hay una explosión de etnociencias, o sea, de investigaciones sobre ese tema, donde se le reconocen esas situaciones, ¿no? Entonces,
lo que uno puede percibir es que poco a poco las ciencias sociales van ayudando a entender, ¿no?, que nuestra relación con estos pueblos indígenas debe ser una relación de tú a tú o una relación de respeto, no una relación jerárquica donde por una especie de llamado divino los europeos son más inteligentes y producen mejor ciencia. No, nada de eso es posible aceptar, y sencillamente tenemos que considerar a estas culturas como culturas capaces de conocimiento muy complejo, del nivel científico, o al menos pro-científico, protocientífico, y hay evidencia sobre eso. Otra situación también importante es que filósofos, también naturalistas, de distintas maneras, las personas que se vinculaban a la investigación científica, por supuesto de manera muy incipiente, pero que estaban en ello, pues se dan cuenta de que, sobre todo los filósofos ilustrados, se dan cuenta de que matarnos por marcadores religiosos era absurdo. O trataron de demostrar que el fundamento en general de las diferencias sociales o de las distinciones de poder no se podían definir a partir de unas creencias religiosas. A ver, explico. Un protestante veía a un irlandés católico como una criatura inferior. Eran blancos, los irlandeses incluso más blancos que los ingleses, pero se veían como criaturas inferiores porque eran católicas. En la propia Francia, católicos y protestantes también sostenían una rivalidad sangrienta, ¿no? La noche de San Bartolomé, pueden investigar la cantidad de gente que murió, etcétera, por unas guerras que literalmente tenían que ver con sistemas de creencia, aunque había motivos también económicos o motivos políticos, pero había un detonante o una justificación alrededor de diferencias sobre el tema religioso. Bueno, entonces, poco a poco, por ejemplo, la filosofía del siglo XVIII empieza a proponerle a estos conflictos religiosos que es un absurdo tratar de crear conflictos a partir de las creencias religiosas, ¿no? Que eso debía parar, que no era civilizado, etcétera, que toda la organización social toda organización social, pero debía promover la pluralidad religiosa, la tolerancia religiosa, y debía más bien fundarse en la razón, y especialmente en la razón científica. Todas las decisiones y todas las formas de ordenar una sociedad debía estar fundada en la racionalidad científica especialmente. Eso empieza desde el siglo XIX y a hoy no ha parado. Hoy nuestras maneras de organizarnos en general tienen que ver con un fundamento científico o con una racionalidad científica, ¿no? O trata de parecerse a ello, ¿no? Esto es importante mencionar que por ejemplo, regiones todavía bajo el control de ciertas tradiciones muy conservadoras o tradiciones católicas con influencia de valores religiosos también o con élites políticas vinculadas a los viejos regímenes terratenientes, etc. En eso se parecen mucho y bloquean la posibilidad de fundamentar la ciencia o de darle alas a la ciencia en la toma de decisiones. Caso concreto, el Tolima y los clanes políticos, o incluso el Tolima y su Universidad del Tolima, ¿no? Aquí aún se promueve la religión católica sabiendo que esto es el Estado laico y que el presupuesto público no se puede emplear para una religión en específico. Hay libertad religiosa, hay diversidad de cultos. Y aquí se exalta solo una religión y se usa el dinero para eso. O edificios públicos que le ponen nombres católicos o etiquetas católicas. Se supone que el Estado es laico, que no tiene religión oficial, que eso ya paró, que más bien el sentido de la vida reside en la racionalidad científica y no en una creencia en específico, ¿no? Una creencia religiosa. Bueno, entonces, como pueden ver, hay rezagos, ¿no? Incluso en una universidad que se pretende o en principio debe estar fundada básicamente en la racionalidad general, ¿no? En las evidencias empíricas, en la investigación científica, en la razón científica. Bien, entonces, bueno, esto es como un caso concreto para que vean que, bueno, de que la cosa sigue hasta hoy, pero lo importante es que poco a poco nos vamos dando cuenta, poco a poco los filósofos ilustrados, los pensadores del siglo XVIII,
nos van entregando una serie de razonamientos, de justificaciones que nos están diciendo, miren, es absurdo, no hay evidencias claras de que usted sea una criatura inferior por tener una religión distinta. Y lo vamos aceptando así, y eso obviamente va modificando nuestras acciones morales y se van convirtiendo cada vez más en lo que se llama acciones morales cosmopolitas. ¿Cuáles son las acciones morales cosmopolitas? Que empezamos a aceptar otras religiones, otras cosmovisiones, las vemos como expresiones relativas a un pueblo o a una cultura, ya no nos genera o no nos conflictúa la existencia, sino que lo vemos como algo ordinario de la vida, ¿no? Cosmopolitismo, diversas visiones de mundo, diversos pueblos, ejerciendo dichas cosmovisiones, practicando esas cosmovisiones, es tan natural que debemos aceptarlo así, ¿no? Ese cosmopolitismo se va expandiendo por el mundo y hoy prácticamente es la regla, ¿no? Cuando hablamos de multiculturalidad, cuando hablamos de plurinacionalidad, incluso cuando hablamos de derechos universales, lo que en realidad, o derechos humanos, en realidad estamos hablando de ese cosmopolitismo. Es decir, todos los seres humanos ofrecen un paisaje diverso de religiones y demás, y de marcadores de piel, etc. Pero en ningún momento eso puede significar una jerarquización natural de los seres humanos. Hay unos más inteligentes y otros menos inteligentes por condición de origen o de nacimiento. Eso no existe, eso no es aceptable. Bien, recordemos, y esto es bien importante, recordemos que a pesar de que Darwin ya en el siglo XIX era un hombre de una estricta regla científica a la hora de emitir juicios, es decir, él trataba de estar seguro de sus afirmaciones a partir de las evidencias, él en algún momento escribía que el cerebro de los europeos, es más, la caja que contenía el cerebro de los europeos, esta caja ósea, el cráneo, ¿no?, que contiene el cerebro de los europeos. Bueno, en general el volumen del cerebro de los europeos era ligeramente mayor que el volumen de los cerebros de otros pueblos que él consideraba indígenas, ¿no?, o no europeos. Entonces fíjense que incluso los científicos del momento, en el siglo XIX, trataban aún de justificar cierta superioridad de la inteligencia a partir del volumen del cerebro. Eso era una cosa que estaba escrita, está evidenciada, por ejemplo, en Darwin. Y por supuesto hay muchos ejemplos donde nosotros encontramos eso. Bueno, sin hablar de otros episodios incluso más recientes, ¿no? Presidentes de los Estados Unidos que nos trataban literalmente de razas inferiores, incorregibles, que no queríamos alcanzar el progreso científico. Eso está expresado claramente en varios presidentes. Uno de ellos es Kissinger. Kissinger decía, cuando se desvelaron un montón de documentos secretos, nos trataba así, de esa manera, literalmente. Pueblos salvajes, pueblos corruptos por naturaleza, y que ellos estaban llamados a civilizarnos. Más o menos era lo que se decía. Y eso incluso a hoy no ha cambiado, ¿no? Hay ciertas maneras de seguir que nos siguen inferiorizando poco a poco. Obviamente no es una declaración pública, ¿no? Ya no está en el orden del día como un asunto que se dice abiertamente, sino que ciertas élites lo siguen sosteniendo. Pero bueno, pero al menos en lo que tiene que ver con las ciencias en general y con la filosofía moderna, nos han ayudado a entender mucho de que las religiones diversas, etcétera, no implica que unas personas sean inferiores a otras. Bueno, poco a poco, y que nos tenemos que atener a la razón o a la razón científica a la hora de emitir juicios. Bueno, otra cosa importante que tenemos que ver es que las ciencias también van avanzando en la investigación sobre si los animales son seres sintientes o no. Es otra cosa también importantísima. Es decir, al menos los filósofos y los primeros científicos que trataron de estudiar los animales, la etología en general, los etólogos,
lo que empiezan a encontrar es que hay rasgos emocionales o hay rasgos de la inteligencia que nos acercan mucho, ¿no? Animales y seres humanos, ¿no? No solo chimpancés, bonobos, sino que también perros y gatos, ¿no? Bueno, en particular los perros, están tan domesticados. Que no son criaturas que tengan una diferencia insalvable con respecto a los seres humanos, sino que somos muy cercanos, ¿no? Poco a poco se notan similaridades. Incluso son cosas que ya en el siglo XIX se están diciendo con claridad. Stuart Mill, por ejemplo, considera que los animales, pues, en principio deberían tener un valor intrínseco. Un filósofo del siglo XIX inglés decía eso y que había que tratárselos con respeto, ¿no? Entonces, Darwin, por ejemplo, también daba cuenta de eso, de que había una especie de expansión de la simpatía de los seres humanos hacia los animales, que poco a poco los animales eran tratados con más empatía o con más simpatía, ¿no? O con más respeto, etcétera, etcétera. Pero efectivamente la etología lo que empieza es a dejar registros científicos de que la conducta animal es una conducta perfectamente explicable a partir del supuesto de que los seres son sintientes, que son criaturas que sienten dolor, que sienten privaciones, que sienten frustraciones, que sienten felicidad o alegría, cosas similares. E incluso casi que buena parte de la etología que se hace hoy se hace como una proyección de los sentimientos humanos hacia los animales, porque obviamente nosotros no hablamos el lenguaje de los animales, ¿no? Entonces lo que hacemos es proyectar nuestros sentimientos o emociones hacia el reino animal, ¿no? Por decirlo así, ¿no? El animal tiene alegría, el animal tiene privación, pero en realidad eso es una proyección de sentimientos humanos, ¿no? Que se hace sobre los animales. Bueno, pero de todas maneras esto influye, por supuesto, en la acción moral con los animales, en la manera como nosotros tratamos a los animales, ¿no? Entonces, a la hora del balance, lo que vemos es que los sistemas de justicia están absolutamente permeados por una ética animalista, bueno, en el fondo es una ética ambiental que proviene en parte proviene de esta evidencia que poco a poco nos ha dado la ciencia, la etología en particular, de que estos animales son sintientes y que tienen derecho. O incluso si ustedes maltratan a un perro, los pueden llevar a la cárcel. Así de simple, para que vean el grado de importancia que tiene el avance de las ciencias etológicas a la hora de explicar o de justificar un sistema de derechos donde los animales tienen valores intrínsecos o tienen propiedades intrínsecas que merece o que obliga a los seres humanos a darles respeto, a tratarlos con respeto. ¿Bien? Entonces, claro, por supuesto que hay contradicciones de todo tipo. Varios filósofos que han estudiado el fenómeno han dicho, han señalado que por qué no nos metemos a la jungla a proteger a los animales que son predados por otros animales. A ver, si tanto la preocupación por los seres sintientes y hacemos manifestaciones por los animales que son sacrificados en las granjas, o por los animales que son usados para hacer pruebas cosméticas, pues entonces, ¿por qué no vamos a defender a los animales que son víctimas de presa, de caza, etcétera, en la jungla? Si también son animales sintientes. ¿Por qué no podemos perturbar el orden predatorio que se da en la selva en nombre de los animales sintientes? Sí, pues son acciones de la naturaleza. Pero son preguntas válidas. Claro, en principio uno dice, bueno, sí, tienen razón. Si yo protejo los derechos de un perro o los derechos de una mascota e incluso estoy desplegando la protección de derechos de un río, porque eso existe ahora ya, ¿por qué no puedo también desplegar derechos de protección a los animales de la selva que son maltratados por otros animales? Es perfectamente razonable. ¿Por qué unos sí y otros no? Bueno, más adelante discutimos. Pero claro, sobre eso, aquí en el curso, ustedes van a leer una interpretación sobre esto que se va a llamar el utilitarismo en el animalismo, ¿no? O en la ética ambiental hay una visión utilitaria que escoge unos animales que deben ser salvados y margina a otros que no deberían ser ni siquiera considerados. Bueno, bien, lo importante aquí es que la investigación científica sobre estos animales nos va arrojando luces, nos va llevando a una comprensión mucho más diversa, compleja de estas emociones de los animales. Ese es el punto central. Bien, y
Incluso la situación ha ido un poco más lejos. Las investigaciones de la neurobiología vegetal, que es un tema que debe ser de interés para ustedes, esas investigaciones lo que nos están arrojando es que, además de inteligencia consciente, que es la que nosotros tenemos, inteligencia consciente a otro nivel que tienen los animales, podría haber bueno, animales por supuesto, menos complejos desde el punto de vista de su sistema neural o su sistema nervioso, podrían tener inteligencia precariamente consciente, etcétera, hasta llegar a las plantas que podrían tener inteligencia no consciente, ¿no? Entonces, claro, aquí la cosa se estalla completamente, porque si empezamos a ver en las plantas facultades de inteligencia, obviamente no consciente como la nuestra que es consciente, claro, habría que empezar a considerar de que ellos tienen otra forma de sentir, ¿no? Distinta a la nuestra, ¿no? Serán seres sintientes en otro nivel. Aquí la cosa se vuelve mucho más difícil. ¿Y cuáles son los estudios que hay al respecto? Stefanoni tiene varios. Perdón, Stefano Mancuso, no Stefanoni, Stefano Mancuso, un neurobiólogo muy importante, tiene varios estudios y es un equipo enorme de investigadores que trabajan el asunto, pero pues que han mostrado pues, que los vegetales tienen memoria, o sea, literalmente tienen memoria, que detectan partículas nocivas o tóxicas para ellos, para las plantas a muchos metros de distancia. Por ejemplo, el cadmio lo distinguen, lo detectan con mucha anticipación y se desvían de ello. Que tienen un gradiente de optimización de los recursos muy alto, de ahorro de energía a la hora del crecimiento radicular, tienen una especie de eficiencia muy alta, ¿no? Para ahorrar energía y optimizar el acceso a los nutrimentos. Es decir, efectivamente se empiezan a ver comportamientos bastante interesantes de las plantas que tenemos que al menos investigar, ¿no? Al menos tener en cuenta. Entonces, en general, los receptores químicos, por ejemplo, que sobre eso se ha estudiado bastante, son indicaciones muy claras de que podría haber cierto nivel de inteligencia no consciente, ¿no? Los compuestos orgánicos volátiles, ¿no? son recibidos por las plantas, son como mensajes que se pueden entender, ¿no? Entre comillas, o son procesados, decodificados por las plantas, y que incluso pueden advertir de peligros o de contaminaciones, etc. A todo eso reacciona la planta. Bueno, y hay muchos experimentos al respecto que, o sea, esto no es mística, ¿no? Sino que son cosas que se han venido experimentando. Que haya un tejido neural como los insectos, por ejemplo, no se puede afirmar eso, ¿no? Es otra naturaleza, es otra forma de constituir la materia viva, digámoslo así. Pero sí que es extraño que esos comportamientos tengan rasgos de inteligencia, ¿no? Estos que les estoy comentando a ustedes, ¿no? O sea, receptores químicos, movimiento muy eficiente, radicular muy eficiente, incluso medidas de prevención, medidas preventivas, ¿no? Las plantas toman medidas preventivas ante contaminación, amenazas de insectos, incluso depredadores. Es decir, todo ese mundillo de los receptores químicos de las plantas es muy complejo y no se puede como despachar así con una especulación. Ahí más bien hay que seguir investigándolo. A ustedes les corresponde también, los que quieran hacer carrera científica, pues pueden seguir trabajando la línea de neurobiología vegetal, pero el caso es que eso existe. Bueno, entonces la pregunta es, ¿tienen derechos? ¿Las plantas tendrían derechos? ¿Las plantas serían sintientes? ¿Cuál debe ser la ética de mi relacionamiento con las plantas? Todas esas preguntas siguen abiertas, pero el caso es que la investigación científica sigue avanzando y aquí sobre todo nos va arrojando luces sobre qué tipo de acción moral yo debería tener con las plantas, ¿no? Poco a poco. Y ahora la tendencia general, si ustedes ven, en muchos nichos de la sociedad occidental, es a considerar a las plantas como seres vivos, inteligentes, no conscientes, pero con unas relaciones de respeto muy particulares, ¿no? Es decir, ya estamos humanizando, por decirlo así, las plantas. Eso se ve claramente en las personas que practican el veganismo o practican el vegetarianismo o practican religiones que nosotros llamamos propias de la ecología profunda, la deep ecology,
el igualitarismo ecosférico, por ejemplo. Entonces, este tipo de religiones o de misticismos van ayudando a justificar este tipo de relaciones éticas con las plantas, ¿no? Y se va propagando poco a poco, ¿no? Las personas tienen relaciones de respeto, muchas personas, con las plantas. Bueno, Stefano Mancuso ha trabajado, y otros han trabajado, por ejemplo, del efecto que genera las plantas en la evolución de una enfermedad, o en la evolución de un enfermo, en particular en un hospital. El baño del bosque, la medicina forestal, todo ese tipo de cosas. Parece ser que sí hay evidencias de que los seres humanos en entornos verdes, en entornos de plantas, etcétera, se mejoran mucho más rápido, tienen condiciones de estrés mucho menores, etcétera, etcétera, que contribuyen a mejorar su condición de salud. Entonces, claro, parece ser que incluso las plantas tienen cierta interacción a nivel químico con nosotros que desconocemos y que podría estar ayudándonos a sanar, ¿no? Podría ser, y hay estadísticas de medicina forestal ya, investigaciones empíricas, mejor dicho, sobre el tema. Incluso recuerden que los japoneses, hay muchos médicos japoneses que recomiendan baños de bosque. O sea, así literal, usted lo que le falta es un baño de bosque, tiene que ir al bosque, ¿no? Tiene que penetrar en el bosque, ¿no? Sentir el bosque, ¿no? Hace parte del tratamiento que está recomendando un médico japonés, ¿no? Medicina forestal. Entonces, bueno, esto también, para resumirles, ilumina nuestra manera de relacionarnos con las plantas, y a futuro pues podría haber una acción moral de respeto hacia las plantas, muy profundo, muy extendido, como el que tenemos hoy con algunos animales. ¿Bien? Bueno, recordemos, por ejemplo, los manuales de enfermedades psiquiátricas, por ejemplo, clasificaban la homosexualidad como una enfermedad, incluso de carácter orgánico, una cosa, un desbalance químico, por decirlo así. Eso fue evolucionando, las investigaciones fueron dando luces, arrojando luces de que pues eso no era ningún trastorno orgánico, ni siquiera psicológico, sino que era otra identidad, otra forma de desarrollar los sistemas del placer de los seres humanos, etc. Que no tenga nada que ver con enfermedades. Eso porque la ciencia, la psiquiatría y otra, la psicología clínica, nos va enseñando de que eso no es una enfermedad. Aquí, obviamente, la acción moral, pues, se tiene que evolucionar en otra línea, y es reconocer la diversidad de las sexualidades en los seres humanos, y por supuesto, pues, construir una ética al respecto, ¿no? Una ética del respeto hacia las distintas sexualidades. Ahora, el tema de la pobreza, miren, anteriormente, y con muy poca evidencia, se decía que la pobreza era una especie de obstáculo que te ayudaba a superarte. Es decir, ser pobre era bueno porque te ayudaba a reconocer la importancia de conseguir las cosas, ¿no? Más o menos, ¿no? La importancia de la precariedad. Entonces, era una especie de impulsor para que tú te convirtieras en un emprendedor y luego en un capitalista rico y derrochón. Era más o menos la idea. O cosas similares. Entonces, las poblaciones pobres estaban en una condición que debían superar por ellos mismos, y si no lo hacían era por una decisión propia, porque ellos literalmente querían estar en esa condición de pobre. Entonces, ese tipo de discursos que hay sobre la pobreza, pues bien, y que efectivamente el pobre, en medio de su vida licenciosa, etcétera, sin planeación, sin capacidad de ahorro, etcétera, con un ocio, con una manera ociosa, etcétera, de ver la vida, etcétera. Todo ese tipo de que aún así los pobres tenían una vida alegre, una vida buena, que duraban mucho tiempo, tenían una longevidad alta. Todos esos mitos que se construyeron alrededor de la pobreza, bueno, todo eso fue desbaratado poco a poco, en general por las ciencias médicas. Específicamente la neurofisiología y otras ramas de las ciencias fueron desmitificando esto y fueron diciendo más o menos lo siguiente con evidencias, ¿no? La pobreza mata, o la pobreza enferma, o la pobreza acorta la longevidad. Ya está absolutamente comprobado.
Hay experimentos en Inglaterra desde muchas décadas atrás de que las personas en estado de pobreza o con bajos ingresos sufren más estrés, sufren más riesgo de enfermedades, tienen esperanzas de vida menores, etcétera, etcétera. Y está perfectamente medido o adecuadamente medido y se ha comprobado eso. Entonces, ya el asunto de la pobreza no es solamente un asunto moral, no es que es que porque es pobre yo debo ayudarlo, porque hay una especie de simpatía universal por todos los seres humanos, no, sino que también es un asunto que tiene que ver con biología humana. Debo atenderlo también porque se enferman, ¿no? Se enferman y pierden longevidad. Bueno, en parte es también moral, pero aquí lo que me refiero es que hay evidencias de que también se enferman y hay una atención, prioritaria del Estado o del poder central hacia este tipo de personas que están enfermas. O sea, el principio de cuidar al enfermo que vimos en la clase anterior, los principios morales universales o más universalizados como cuidar de un enfermo, también quieren trasladarse al cuidado del pobre, por decirlo rápidamente. O sea, no es un asunto solo de consideraciones subjetivas, ¿no? Sino que ahora el pobre debe ser objeto de atención como si fuera un enfermo, ¿no? Bajo el principio de cuidar a un enfermo, ¿no? Porque efectivamente los estresores generan toda una serie de impactos en el sistema inmunitario. Bueno, sobre esto hay muchas investigaciones ya. Marmot es un inglés muy famoso que ha investigado sobre pobreza, estresores y enfermedades y bajos ingresos. Tiene muchos estudios en revistas prestigiosas, etcétera, como Lancet y otras. Ahí ustedes pueden encontrar material. Bueno, entonces nuestra relación ética con el pobre ya es distinta. Es obligado atender las necesidades de la pobreza, es obligado superar la pobreza, es ético superar la pobreza. Es un asunto ético. Necesitamos superar la pobreza porque es una conducta que se inscribe perfectamente en una acción moral buena. ¿Bien? Porque la ciencia nos ha mostrado de que el pobre sufre este tipo de consecuencias negativas. Bueno, ¿claro? Ahora, otro asunto que empezamos a ver y que puede inscribirse en lo que pues, se llama progreso moral, es que ya estas tres cosas a la par, ¿no? Simultáneamente son vistas como inmorales. La desigualdad radical o acentuada, el hecho de que haya gente muy rica y muy pobre, la pobreza que les acabo de mencionar, la tortura de los animales, todo este tipo de cosas son vistas como hechos inmorales. O sea, que ya la pobreza sea considerada como un hecho inmoral es bastante avance en esta noción del progreso moral. O el hecho de que las torturas de animales, la tortura de animales pues no sea vista como una acción inmoral, es también, desde el punto de vista del progreso moral, pues es una cosa evidente, ¿no? Es un avance importante. Y esto pues nos ha ayudado a entender, pues, no solamente las investigaciones científicas, sino la filosofía moral en general, la filosofía moral contemporánea, que poco a poco llega a través de libros de texto, de la prensa, de la televisión, de los periodistas, llegan a ustedes, a nosotros, y nos empiezan a dar datos o a hacer perspectivas o valoraciones morales, ¿no? De que es absolutamente inaceptable que haya desigualdades acentuadas, que haya maltrato animal y que haya tortura, pobreza. Al punto que, por ejemplo, muchos filósofos morales, empezando por Marcus Gabriel, el autor que ustedes leyeron en la clase anterior, considera que la pobreza debe ser atacada por ser inmoral y el sistema jurídico debe atacar la pobreza precisamente por ser un hecho inmoral, ¿no? Básicamente por ser un hecho evidentemente inmoral. Entonces, los sistemas de derecho deben involucrar eso como un principio de acción, no lo pueden cuestionar ni lo pueden evitar. O sea, hay que atacar la pobreza solamente por eso. Y todos los estados modernos, los estados sociales de derecho, como el nuestro, entre comillas, deben procurar por acabar la pobreza lo más pronto posible. Y lo mismo las desigualdades. El problema de las desigualdades también es bien interesante porque, parece ser que esto opera en unos niveles biosociales muy fuertes, y es que, por ejemplo, los animales
que tienen alta cohesión social, que tienen una vida social muy intensa como los chimpancés, los bonobos, etc. Curiosamente, en las investigaciones de campo, curiosamente lo que se nota es que sí se producen conflictos cuando hay una repartición inequitativa del alimento. O sea, efectivamente, cuando hay desigualdad de acceso al alimento, a las bananas, por ejemplo, sí se generan resentimientos. No estoy hablando de que haya hambrunas, no, sino que se nota, perciben que alguien acumula más bananas, que hay un individuo que acumula. Eso genera resentimientos, conflictos, ¿no? Odio, hoy lo llamaría odio de clase, la llamaría, ¿no? En el centro democrático. Entonces, ese tipo de relaciones, ¿no? Emocionales que produce la diferencia de ingresos, efectivamente operan en un nivel biosocial, o sea, un nivel de la biología humana muy complejo. Claro que produce resentimiento, claro que produce ciertas emociones de rechazo o de odio. El hecho de tener un vecino exitoso, con acceso a todo tipo de facilidades, confortes, etcétera, etcétera. Claro que y con relación a otra persona en medio de la pobreza o de la imposibilidad de acumular ahorros, etcétera, de acceder a un patrimonio decente, pues obvio que eso genera resentimientos, ¿no? Eso se ve incluso en los barrios populares cuando el tendero es visto como el empresario boyante del barrio, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, puede que las personas tengan acceso a los calóricos básicos, a las vitaminas básicas para tener una vida al mínimo vital, claro, pero no es solo eso. También se generan resentimientos y conflictos en las personas que están al borde de caer a la pobreza, y cuando ven personas que están siendo exitosas, que tienen más ingresos, claro que genera conflictos. Entonces no solamente es un asunto de atender a la pobreza, de sacarlos de la pobreza, de darles lo básico para que se alimenten y para que tengan una vida sana, una vida larga. No solamente es eso, sino que hay que evitar las grandes diferencias de ingresos o las grandes diferencias de riqueza, porque de inmediato esa comunidad se vuelve conflictiva e ingresan otros factores como estresores de otro tipo políticos, sobre todo estresores políticos o sociales, que hacen que también la vida de estas personas, bueno, sea una vida pacífica, ¿no? Que vivan en una inseguridad, en una zozobra permanente, que también puede contribuir a la pobreza. Marmot, del que yo les acabé de mencionar, muestra, por ejemplo, que los altos niveles de estrés de una persona que no consigue trabajo, que tiene poco dinero, que no alcanza a llegar al fin de mes para pagar sus cosas, todo eso que son estresores muy potentes que también te pueden enfermar. Pues lo mismo sucede con entornos de inseguridad, entornos de presión muy complejos que usualmente te generan este tipo de reacciones cuando hay diferencias de riqueza tan pronunciadas. ¿Bien? Pero para poner un ejemplo práctico, ¿no? Usualmente el hecho de que yo pase por ciertas desgracias, desempleos, precariedad de ingresos, uno lo culpa a los ricos, ¿no? Por ejemplo, esto es un factor, es un factor que puede que no sea así en muchos casos, en otros sí, ¿no? Que directamente mi vecino que tiene mayor ingreso es culpable de mi desgracia económica. No es así, esa correlación no existe, pero efectivamente son segregadores de resentimientos, segregadores de emociones que te pueden enfermar, ¿no? Entonces, de allí que el problema de la desigualdad también tenga que considerarse como un hecho a atender por la acción moral, ¿no? Bien, bueno, por supuesto hay muchos más ejemplos sobre cómo las ciencias ayudan a entender más, a ampliar más la acción moral. Pero aquí no podemos olvidar algo, y esto lo digo de manera de conclusión. Y es que siempre hubo movimientos políticos, siempre hubo movimientos gremiales, por ejemplo, apoyando el desarrollo de estas ciencias, o apoyando el desarrollo de estas acciones morales. O sea, no es que la ciencia vaya sola por el mundo, haciendo investigaciones, avanzando sobre sus objetos de investigación, y la política haya estado por fuera, ¿no?
o los movimientos políticos o los movimientos reivindicativos, no, sino que muchas veces estas ciencias tuvieron el aliento o la ayuda de movimientos políticos, ¿no? Y voy a ponerles un ejemplo pues, típico. El siglo XVIII, pues que tuvo una explosión de investigación científica, naturalista, donde prácticamente buena parte de la ciencia moderna echó sus bases, se fundamentó. Bueno, estuvo detrás un gran movimiento político, un movimiento político emancipatorio, que fueron las revoluciones burguesas del siglo XVIII. Eso sí, pues bueno, poco previamente las revoluciones burguesas de Inglaterra, la revolución norteamericana y la revolución francesa. O sea, hubo movimientos políticos diciendo, nuestro Dios es la razón, la diosa razón. Incluso en la Revolución Francesa se hablaba de la diosa razón, no de la deidad, esto no, era la razón se convirtió en una divinidad, la racionalidad, la ciencia. Entonces, claro, no es que la ciencia vaya solita, sino que requirió de apoyos políticos detrás que ayudaron a que esa ciencia se arrojara sobre la investigación y avanzara sobre la comprensión del mundo, por supuesto, ¿no? No está solita actuando. En el caso mucho más evidente de los animalistas, el derecho de los animales, la manera como debemos tratar a los animales, ¿no? Por ejemplo, allí hay mucho movimiento político detrás, impulsando, incluso hay mucho cabildeo y hay muchos parlamentarios que defienden el animalismo. Entonces fíjese cómo los movimientos políticos estimulan, ¿no?, la investigación en etología o incentivan o financian la investigación en ética animal o en ética ambiental, porque políticamente están motivados para que en esa línea de trabajo pues, se hagan descubrimientos, o se publiquen pruebas que apunten a defender a los animales, ¿no? O al menos a complejizar este asunto de los derechos de la naturaleza. Entonces, hay movimientos políticos detrás y en Colombia es mucho más claro cuando ustedes ven noticias y ven pues, las declaraciones de los congresistas o de los concejales que apoyan el animalismo, ¿no? Y se oponen a la vivisección, se oponen al maltrato animal, etcétera, etcétera. Bueno, dejamos hasta aquí para no alargarnos y vamos a mirar lo del taller.